Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy espero un poquito a que nuestros compañeros se sitúen en su sitio. Compañeros, por favor. Les decía que hoy tenemos el honor de recibir como ponente en esta tribuna a la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz. Es un honor para nosotros que haya tenido la confianza de debutar en Madrid como presidenta en un acto de este tipo con nosotros. El presentador va a ser nuestro ilustre compañero don Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de la Radio y de la Televisión de España. La tribuna es suya. Gracias, José Luis. Buenos días a todos. Señora presidenta de la Junta de Andalucía, autoridades, amigas y amigos, buenos días. A quien le pueda sorprender que sea yo la persona que tenga el honor de presentar en Madrid a la nueva presidenta de Andalucía, hace muy poco, hace un mes elegida en el Parlamento andaluz, en esta primera conferencia fuera de su comunidad, a quien le pueda sorprender, le puedo confesar que a mí también me sorprende. Hace unas 2 semanas me llamó la presidenta, a la que conocí hace un par de años en unas jornadas de comunicación, y me planteó si aceptaría presentar este acto. Es evidente que lo acepté porque estoy aquí, pero me quedaron algunas reflexiones del porqué de aquella llamada. No era una llamada de emergencia porque faltaban 13 o 14 días para el acto, por lo tanto no es que hubiera fallado a última hora un presentador, no es una llamada del lunes pasado, no milito en ningún partido político, por lo tanto me preguntaba por qué. Y tuve la impresión o llegué a la conclusión de que la presidenta de Andalucía, incluso antes de empezar a hablar aquí, quería construir un mensaje y enviarnos un mensaje. Entiendo, o es mi opinión, que quiere mirar fuera de su partido e incluso fuera de la política. Entiendo o interpreto que quiere conectar en su primera comparecencia, su primera salida de Andalucía con otras instituciones de la sociedad civil, y yo en este momento tengo el honor de presidir la Academia de Televisión, que, como saben, mereció la confianza del Partido Popular y del Partido Socialista para organizar los últimos debates electorales de los candidatos a la presidencia del Gobierno, con don Alfredo Rubalcaba, que está aquí, el último, Alfredo Pérez Rubalcaba, con Mariano Rajoy. Susana Díaz es una licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, es diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo, y me llama la atención que no ha escondido nunca su origen humilde, lo cuenta con toda naturalidad. Y por ese origen humilde y por contarlo así, todo mi respeto por haber estudiado con el esfuerzo propio y de los suyos en un entorno en el que el contacto con la universidad no era lo habitual. Así que hay que agradecerle, presidenta, que no haya intentado maquillar su origen social, que no haya intentado reescribir su biografía, como con frecuencia vemos que sucede, no pocas veces. En cuanto a su actividad laboral, exclusivamente en el Partido Socialista, independientemente de sus cargos públicos, porque Susana Díaz ha sido concejala, teniente de alcalde, diputada, senadora, consejera de Presidencia en el último Gobierno andaluz. No parece que eso tenga que ser motivo para poner en duda su valía profesional, como alguien
ha sugerido, por eso lo cito. Cada uno somos producto de nuestras circunstancias y además es tal el reto que tiene por delante y tan complejos los problemas a los que se enfrenta que, si acaso, valoraremos en el futuro su desempeño profesional, que ha comenzado ya en uno de los puestos más difíciles probablemente en el mundo institucional en España. Susana Díaz es mujer y joven y acaba de asumir la responsabilidad de gobernar la comunidad autónoma española más poblada, 8,5 millones de habitantes, con unos retos económicos, sociales e institucionales extraordinarias. Unas tasas de desempleo verdaderamente muy altas, más que la media, y un modelo productivo por redefinir, cosa que sucede, por cierto, en el resto de España. Mujer y joven. Su elección, por tanto, representa un cambio generacional y un cambio de género. Dos buenas noticias, pero creo que además de ser buenas noticias, podrían ser excelentes, ojalá sea así, si Susana Díaz nos confirmara, incluso hoy mismo, me permito decir, si es posible, que va a hacer cosas distintas precisamente por su condición de mujer y por su condición de joven. Como dijo Albert Einstein, haciendo las mismas cosas no se llega nunca a resultados diferentes. Y es evidente que España, Andalucía, necesita una política y seguramente unos políticos diferentes. A mí me resultó esperanzadora una declaración suya en la que decía algo así como: quiero gobernar con las ventanas abiertas para oír a la calle. Y yo tengo la impresión, la presidenta lo sabe bien, que esa calle marca con sus respuestas cada vez que se le pregunta la mayor distancia en décadas hacia la política y los políticos que hayamos conocido, la mayor en décadas. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por recuperar, espacios por reconquistar, confianzas por restablecer, ilusiones por sembrar y horizontes nuevos por descubrir. Así que, presidenta, ya ve la expectación que ha generado su presencia aquí en medios de comunicación y una asistencia tan nutrida y tan distinguida en este y en otros salones. Pero detrás de esas cámaras usted sabe bien que hay emprendedores que necesitan palabras de aliento, pero también hechos, jóvenes que reclaman altas dosis de esperanza y, desde luego, empleo, jubilados que piden ser tranquilizados, empresarios que solicitan apoyo crediticio para sostener sus empresas y, en definitiva, mujeres y hombres que quieren creer que lo peor ya pasó y que un nuevo tiempo comienza. Ojalá, por el bien de Andalucía y por el bien de España, Susana Díaz pueda protagonizarlo. Señora presidenta de Andalucía, tiene la palabra. Querido Manuel, muchas gracias por tus palabras y por tus reflexiones. Y mientras te escuchaba, recordaba cuán importante es para la política y para los políticos que en momentos como estos nos acompañen hombres y mujeres de la sociedad civil. Por eso he decidido, con sorpresa de los organizadores, que fuera un representante de la sociedad civil quien me presentara en la mañana de hoy. Una mañana madrileña que me ha hecho recordar aquellos días en los que era diputada en las Cortes muy cerca de aquí. Y tengo que agradecer a cuantos hoy os habéis desplazado a este lugar para encontrarse conmigo. Agradezco su presencia y, cómo no, la invitación al Foro Nueva Economía por la oportunidad que me brinda. Mañana haré un mes de la sesión de investidura en la que el Parlamento de Andalucía me dio su confianza para formar mi primer gobierno. Hace 3 semanas que mis consejeros y consejeras tomaron posesión de sus cargos y en tan corto recorrido hemos tomado ya iniciativas de amplio alcance, como la Ley de Defensa de los Consumidores en las hipotecas o contra el fraude fiscal y en el acceso a los beneficios públicos. Asimismo, me he reunido con los agentes sociales y económicos, con los rectores de las 10 universidades andaluzas. He visitado Granada, Almería, Huelva y Málaga y he celebrado encuentros con los alcaldes de las 3 últimas. Tuve una audiencia con el rey
y he puesto en marcha un paquete de iniciativas relativas a la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia. Transparencia que comienza por mí misma, presentando en la Cámara andaluza mi declaración del IRPF y la de mi marido, un gesto al que ha seguido todo el Consejo de Gobierno. Como ven, han sido días intensos y es natural que sea así. Tal como están las cosas, no tenemos derecho a perder ni un minuto. Cuando anuncié un nuevo tiempo en Andalucía, realizaba una expresión de mi voluntad política, pero también respondía a una exigencia y una demanda de la ciudadanía. Una ciudadanía que ve todos los días cómo se intensifican sus problemas más cercanos, aquellos que les afectan vitalmente, aquellos que tienen que ver con su trabajo, con su salario, con la atención de su salud, con la educación de sus hijos y que observan, en cambio, que la solución a esos problemas están más lejos, no son cercanos, no son inmediatos, parecen lejanas y parecen inaccesibles. Los ciudadanos perciben la impotencia de la política para solucionar sus problemas. Lo que oyen todos los días decir es hablar de imposiciones, bien de Europa, bien de unos mercados que exigen austeridad sin crecimiento, continuos recortes de derechos sociales y además sin alternativa, y siempre se sostiene descarnadamente que se hace lo que hay que hacer, incluso que no tenemos libertad para hacer otra cosa. Unos ciudadanos que, en consecuencia, con toda legitimidad, se preguntan ¿para qué sirve la política? Es decir, se está produciendo una reacción lógica ante lo que sin duda constituye un debilitamiento de la democracia. De manera que la política es percibida por muchos ciudadanos no como una forma de solucionar en común los problemas, sino un problema en sí misma. Ese es el estado de cosas que hay que cambiar, porque lo que estamos viviendo no es una crisis más de la política, es una crisis de la política en profundidad. En realidad, aunque solemos decir que ha disminuido el interés de los ciudadanos por la política, creo que se trata de un error de apreciación. Los datos del Sí, por ejemplo, demuestran que la gente habla más de política, lee más sobre política y sigue más las noticias de política que en momentos de bonanza económica. También hay más gente en las movilizaciones y en las manifestaciones. Lo que sí sucede es que la gente se interesa por la política, pero rechaza una determinada manera de hacer política. Una política impotente y a menudo inútil. Eso explica que crezca más la democracia de protesta que la democracia de propuesta. Y si no somos capaces de equilibrar la protesta y la propuesta, estamos poniendo en peligro la democracia entendida como el gobierno del pueblo. Ya estamos viviendo que la mera protesta no va a solucionar los problemas. La crisis está provocando un estrés social inaguantable e inasumible y hemos alcanzado un grado de desafección para el que no bastan ya las palabras. Por eso me he comprometido, como decía Manuel, a gobernar con las ventanas abiertas, a hacerlo con transparencia, a escuchar a todos y a todas, a intentar incrementar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y en apostar decididamente por el gobierno abierto en Andalucía. Nuestra preocupación tiene que ser menos pensar en cómo ganar unas elecciones, sino pensar más bien en cómo lograr que los ciudadanos se sientan a gusto en su país. Tal vez parezca un planteamiento ilusorio, pero creo, sin ningún género de duda, que eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Si lo hiciéramos, tal vez abandonaríamos ese liderato que tenemos deshonroso de clasificación entre los principales problemas de los ciudadanos en este país. Soy consciente que la desafección hacia la política tiene que ver también con los casos de corrupción que escandalizan a la sociedad y que me avergüenzan. Y que avergüenzan también a todos los que honestamente nos dedicamos al ejercicio de lo público. Y que somos, y es duro tener que decirlo, la inmensa mayoría, hombres decentes, honestos, que cada día trabajan y se entregan su vocación y su tiempo al servicio público. Por ello, es imprescindible combatir la corrupción con todas nuestras fuerzas y con todas las herramientas del Estado de Derecho. En esa dirección he anunciado una serie de medidas que vamos a poner en marcha de manera inmediata. Ya les he citado el acuerdo político que comprometa a que los cónyuges
o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía presenten también su declaración de renta, de bienes y de actividades, aunque tengan separación de bienes, pese a su resistencia inicial. Yo confío en que el Partido Popular se sume a esta propuesta en la que ya están el resto de fuerzas políticas de la Cámara andaluza. Asimismo, he propuesto reforzar la capacidad de control de la Cámara de Cuentas en Andalucía, incluyendo la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos y reforzar el control que se ejerce sobre las ayudas públicas que reciben todo tipo de organizaciones, entidades, sindicatos, entre otros. Y ya les he dicho también que es el momento de establecer multas coercitivas a los responsables públicos que eludan la rendición de cuentas. También he impulsado una iniciativa legislativa autonómica ante el Congreso para prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos. Me he propuesto que la transparencia sea el principio rector de mi Gobierno. Por eso estamos culminando el proceso de elaboración y consulta del proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía y que vamos a remitir próximamente al Parlamento. Las leyes de transparencia han de ser pensadas para generar confianza entre los ciudadanos. Y es muy difícil que logremos generar esa confianza en los ciudadanos si no logramos consensos entre nosotros mismos. Y esas leyes no pueden ser fruto de la confrontación, tienen que ser fruto del acuerdo y del consenso. Y tenemos que seguir trabajando hasta que la corrupción deje de ser un problema para nuestro país. Es una tarea que nos concierne a todos y por eso dentro de una semana mantendré una reunión con el presidente del Gobierno. Y le plantearé en esa reunión al presidente del Gobierno la necesidad de que él impulse un pacto por la regeneración política de nuestro país. Un acuerdo global, un acuerdo que se extienda hasta cada rincón de la vida pública y que establezca normas claras sobre todo, absolutamente todo. Lo que preocupa hoy a los ciudadanos, desde las incompatibilidades, a la limitación de mandato, a la limpieza en la gestión, los compromisos con los ciudadanos, los mecanismos de rendición de cuentas o la exigencia de responsabilidades. La exigencia de responsabilidades no puede ser un arma política que esté en la trinchera de los partidos políticos. Tiene que ser un compromiso claro, nítido, de todos los que estamos al frente del servicio público. Como les señalaba anteriormente, la decepción de los ciudadanos ante la política también tiene que ver, y mucho, con la incapacidad de esta para ver y para dar respuesta a los graves y acuciantes problemas de la sociedad, especialmente los derivados de la crisis económica. Más allá de los datos coyunturales, lo cierto es que España, y especialmente Andalucía, tienen un enorme problema en unas cifras de paro que son inasumibles y que nos señalan con toda claridad cuál tiene que ser el principal objetivo de un Gobierno responsable: el crecimiento económico y la creación de empleo. Soy muy consciente de que no habrá creación sostenida de empleo si no son las empresas las que lo crean y lo mantienen. Por eso afirmé en mi investidura que los empresarios andaluces, los que invierten, los que innovan, los que crean riqueza, los que crean empleo, esos van a encontrar en mi Gobierno su mejor aliado. Mi objetivo es ayudarles a crecer con una política económica que les permita que puedan ganar tamaño, que les permita innovar, que les permita internacionalizarse, que les permita invertir, y todo eso va a permitir que crean empleo. Creo firmemente, y lo digo aquí, que es el momento de pasar de la cultura de la subvención a la cultura del incentivo. Estoy comprometida con ello. Y, desde luego, vamos a avanzar en la agilización de los trámites administrativos. En España no tenemos un problema de democracia, tenemos un problema de burocracia. En España tenemos que hacer un gran esfuerzo, todas las administraciones y todos los gobiernos, para que no se malogre un proyecto, para que no se deje de crear un empleo a causa de la falta de agilidad en los gobiernos y en las administraciones. Por eso voy a reducir en Andalucía los trámites administrativos para la creación y para la instalación de empresas en mi tierra. Necesitamos también la redefinición de nuestro modelo productivo y, en consecuencia, revisar
nuestra estrategia de crecimiento y de desarrollo económico. En el pasado hay cosas en las que hemos acertado, pero hay otras en las que hay que reconocer que no. Y ahora es el momento de que encontremos nuestro mejor lugar en el escenario de la globalización. Porque lo que nos estamos jugando no es solo si vamos a salir de la crisis, sino en qué condiciones vamos a salir de la crisis. Por eso voy a abrir un proceso de diálogo con todos los agentes económicos y sociales de Andalucía y cuantos tengan algo que aportar en esta redefinición del modelo productivo. Y aunque el abanico es muy amplio, pienso que es especialmente importante la contribución que tiene que hacer la Universidad Pública Andaluza, la aportación que tiene que hacer en la investigación, en el conocimiento, en lo que nos tiene que permitir fortalecer la competitividad del tejido productivo andaluz. Un diálogo que les anuncio iniciaré el próximo lunes con representantes de los empresarios andaluces y que continuará con el resto de agentes sociales en Andalucía. La reflexión que nos tenemos que hacer es si el deterioro evidente que se está produciendo en todos los niveles de protección, de igualdad, de justicia social, es consecuencia de la crisis y solo de la crisis. De ser así, superada esta, recuperaríamos la calidad de vida y los derechos propios de una sociedad democrática avanzada como la nuestra. Pero también podemos temer que este deterioro no es solo consecuencia de la crisis, sino del conjunto de recetas empleadas con el pretexto de la misma. Una receta que, como ya lo estamos viendo, cristalizan en un nuevo modelo social menos democrático, más desigual, más pobre y sustancialmente más injusto. No voy a cansarles de cifras, pero sí creo conveniente darle algunas. Por un lado, las estadísticas de Eurostat consideran que el 27% de la población española está en riesgo de exclusión social. Es decir, 12 millones de personas, 12 millones de españoles y españolas. Como elemento de comparación, en un país como Estados Unidos, que ha sido calificado en muchas ocasiones como paradigma de la desigualdad en el primer mundo, y atendiendo al informe de rentas y pobrezas de la población que ha hecho público recientemente la Oficina Federal de Estadística, el número de pobres se ha fijado en un 15%. Estamos hablando de 12 puntos menos. Y hace también unos días, una organización seria y prestigiosa como Intermón Oxfam ha presentado un informe sobre la desigualdad con datos que son especialmente escalofriantes, que vienen a confirmar además que todos los recortes sociales repercuten de forma directa en un aumento muy notable de la pobreza en nuestro país. Aumentan no solo el número de ciudadanos que se encuentran en una situación de pobreza, sino que se está agrandando la brecha social en España. La bajada de sueldos, el aumento de impuestos sobre el consumo, el encarecimiento de la educación, la sanidad, la supresión de becas, la supresión de ayudas de comedor o las ayudas a la dependencia están adelgazando ese colchón familiar que palía los efectos de la crisis. Debo decirles que mi Gobierno ni participa ni comparte estas políticas. Por ello, un eje esencial de mi programa de Gobierno es el de la cohesión social. Así lo vamos a volver a demostrar en los próximos presupuestos, en los que la sanidad, la educación pública en Andalucía y los servicios sociales van a concentrar gran parte de nuestros esfuerzos. Tendremos un presupuesto centrado en la creación de empleo y centrado en las personas. Soy consciente, y mi Gobierno también lo es, de la responsabilidad y de la esperanza que suponemos en estos momentos para muchos andaluces, pero también para muchos ciudadanos fuera de nuestra tierra. Y acabamos también de aprobar una norma para que los beneficios públicos en Andalucía solo tengan acceso a aquellos que lo necesitan y que realmente les corresponde. Eso sí, nos resistimos a hacer barbaridades como cobrar los medicamentos a enfermos crónicos de cáncer o de esclerosis múltiple. Nos resistimos a gobernar desde la insensibilidad social. Una insensibilidad social que además se combina con buenas dosis de triunfalismo. Lo hemos visto esta semana con la presentación de los presupuestos. Presupuestos que nos dice el Gobierno que van a ser los presupuestos de la recuperación. Nada nos gustaría más, pero lo cierto
que en estos presupuestos generales del Estado es muy difícil advertir señales de recuperación económica. ¿En qué datos se apoya el Gobierno para estimar que se va a recuperar el consumo y la inversión? Si el empleo disminuye, si los salarios no crecen, si las pensiones y las remuneraciones de los funcionarios se congelan, si el IRPF mantiene la subida del 2012, si se reducen las prestaciones públicas o se implantan tasas o copagos, ¿cómo es que va a crecer el consumo? Si el dinero de los bancos no circula, si los empresarios no encuentran crédito, si el crédito oficial no llega a las empresas, si las administraciones públicas vuelven a reducir su volumen de inversión, ¿cómo es que va a crecer la inversión privada? No se trata de negar la posibilidad de la mejoría económica. De hecho, tengo que reconocer que las condiciones de financiación pública han mejorado y que las economías centrales del euro parece que están saliendo de la recesión. Son buenas señales, pero también fueron buenas señales aquellas que se vieron en España en 2010, para luego volver a caer en la recesión. Ante el deseo de mejoría económica que todos tenemos y la realidad que estamos atravesando, hay preguntas que considero todos y todas debemos hacernos. ¿Se va a recuperar el empleo? Los presupuestos generales del Estado dicen que va a reducirse en un 0,2%, es decir, que se van a destruir unos 35.000 empleos. Si con ese dato disminuye la tasa de paro en 7 décimas, es que la población activa se va a reducir en unas 200.000 personas que van a salir del mercado laboral. Y si al mismo tiempo disminuyen los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social en torno a un 4%, entonces comprenderemos que lo que se está creando es empleo precario y con salarios bajos. ¿Es que acaso podemos esperar una recuperación de los salarios? La reforma laboral está haciendo estragos en las remuneraciones de los trabajadores. No olvidemos que hace apenas unos años, hace tan solo 5 años, antes del inicio de la crisis, considerábamos que teníamos que proteger a los mileuristas, que eran el elemento más vulnerable del mercado laboral. Hace tan solo 5 años. Hoy en día, miles de familias tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a los 1.000 euros. En mi tierra, en Andalucía, 1 de cada 3 familias en estos momentos dispone de una renta familiar inferior a esos 1.000 euros. ¿Se va a recuperar el poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas? En uno y otro caso, sus rentas van a crecer por debajo del coste de la vida. ¿Se va a recuperar la protección social? Todo lo contrario, pues exige a las administraciones gestoras de esta protección social, a las comunidades autónomas, un esfuerzo mucho mayor del que está realizando la Administración del Estado. ¿Se va a recuperar la inversión pública? Pues a todas estas preguntas, lamentablemente, tenemos que responder que no. Parece que nos cuesta trabajo aprender de los errores cometidos por los que nos antecedieron. Comprenderán ahora que no me agrade recordarlo, pero ya nos hemos olvidado del efecto demoledor de anunciar brotes verdes cuando en realidad nos hallábamos en la antesala de una nueva recesión económica. Como ven, no reduzco al actual Gobierno los errores en la gestión de la crisis. Pero déjenme decir que hay que ser extremadamente cauteloso con los pronósticos porque crear espejismo en la recuperación, eso es temerario. Es temerario y es decepcionante si la mayoría no se traduce en empleo y en oportunidades empresariales. Algo que en este momento, permítanme decirle también, me parece poco probable. Sin embargo, de la misma manera que creo que otros presupuestos generales del Estado son posibles, también otra España es posible. Una España mejor, con confianza en el futuro y que comience cuanto antes a dejar atrás el particular calvario que están atravesando miles de familias en nuestro país. Por no hablar de los enfermos crónicos, por no hablar de las personas dependientes, de los estudiantes o de los pensionistas. Sobre estos últimos quisiera detenerme brevemente. En este terreno tenemos que huir todos de la demagogia y tenemos que tener las ideas muy claras. Ideas claras. La Seguridad Social tiene hoy un problema de ingresos, que es coyuntural, y tiene también un problema de gastos, que es estructural.
y que además depende de la evolución futura del sistema y que está marcada por la evolución de la demografía. En cuanto a la primera, es difícil entender que el Gobierno se resista a utilizar o que lo haga mínimamente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ideado precisamente para que el superávit de las épocas de bonanza pueda compensar el déficit de las coyunturas negativas como la que estamos atravesando en este momento. Si las previsiones apuntan a que al final de este año el fondo aún va a contar con 56.000 millones de euros, ¿es razonable reducir los ingresos de los pensionistas y quitarle 33.000 millones los próximos 8 años? Lo diré con claridad. En mi opinión, es una barbaridad y es una crueldad reducir los ingresos de los pensionistas. En cuanto al problema estructural para prevenir las consecuencias futuras de la evolución de la demografía, ningún comité de sabios puede desplazar los consensos alcanzados en el Pacto de Toledo. La sociedad española ha envejecido. Es cierto que la media de edad hoy se sitúa por encima de los 41 años. Y eso significa que es mayor el número de personas que empieza a cobrar su prestación o que está en un periodo próximo a cobrarla. Pero la alternativa a las incógnitas del futuro no puede ser que pasen por arruinar los consensos que hemos alcanzado. Como yo tengo 38 años, tengo mi propia perspectiva y mi propia reflexión sobre este asunto. Y precisamente desde mi perspectiva y desde mis convicciones más profundas, creo que es necesario un acuerdo y un pacto entre todas las generaciones. Un pacto que nos permita analizar sin límites la evolución de cuestiones que sin duda tendrán especial incidencia en el medio plazo y en el largo plazo. Cuestiones como la natalidad, cuestiones como la dependencia, la esperanza de vida, el empleo o la propia productividad. Creo, en ese sentido, que el Gobierno nunca debió pasar la línea roja que significaba el Pacto de Toledo y que tampoco debía haber hecho nunca lo que ha hecho, devolver el sistema de pensiones a la refriega entre partidos, a la refriega política. Ha sido un paso atrás. Y permítanme una afirmación. Quiero que se acuerden de lo que digo hoy, sobre todo cuando llegue el momento de las elecciones y cuando el Gobierno tenga la tentación de subir ese año y solo ese año las pensiones a los ciudadanos en este país. En ese momento entenderemos la gravedad de lo que ahora estamos diciendo. Pero a la crisis económica y social y a la desafección política se une una auténtica crisis del modelo territorial. Centrándonos en el desafío soberanista en Cataluña, que es la expresión más cruda del problema territorial, es evidente que en su base se encuentran razones de diversa índole. Razones de carácter económico, razones de carácter social y razones también derivadas de la pérdida de prestigio de las instituciones. Las cosas han llegado muy lejos, demasiado lejos, y urge empezar a reconducirlas por las únicas vías que corresponden, las del diálogo, la democracia y el Estado de Derecho. El problema es que una parte muy significativa de los catalanes, mayoritaria o no, pero en todo caso muy importante, ha dejado de creer en la posibilidad de un proyecto común con el resto de España. Es importante además tener una idea de por qué hemos llegado hasta aquí. Y seamos claros, el independentismo catalán, a ese independentismo catalán, le ha venido como anillo al dedo el España nos expolia para eludir sus propias responsabilidades y para justificar que está aplicando las mismas recetas que la derecha en España. Tenemos que reconocer que ese argumento, por así llamarlo, ha calado en una población que, como la del resto de España, está sufriendo un deterioro general de la calidad de vida y una pérdida de los derechos sociales. Y ello sin dejar de reconocer que Cataluña tiene motivos para sentirse agraviada en la aplicación del modelo de financiación, porque Andalucía también lo está. Yo les voy a ser sincera, muy sincera. Creo que no fue un acierto afirmar que se aceptaría cualquier texto del Estatut que viniese de Cataluña. Pero tampoco lo fue, y creo que con franqueza tengo que decir, nada acertado, al contrario, iniciar una ola
de anticatalanismo por toda España, recogiendo firmas contra un estatuto que además iba dirigido exclusivamente a captar votos a cualquier precio. ¿Y a qué precio? El que estamos pagando en estos momentos. Y además tampoco podemos olvidar lo que pasó después. Tampoco podemos olvidar aquella sentencia del 2010 que recayó sobre un texto, aquella sentencia del Tribunal Constitucional que recayó sobre un texto que había sido aprobado por el Parlamento de Cataluña, que había sido enmendado y aprobado por las Cortes Generales y que había sido ratificado por los ciudadanos en Cataluña. ¿Alguien pensó que no iba a pasar nada? Pues sí ha tenido consecuencias, y son las consecuencias que hoy estamos viendo en Cataluña. Lo que ha pasado nunca debimos haberlo consentido. Y así hemos llegado al actual estado de las cosas. Hacen falta iniciativas que contribuyan no solo a crear problemas, que eso ya los tenemos, sino a encontrar soluciones. No es solución ofrecer, como hace el Gobierno de España, la continuación de un proceso de recortes sociales, de empobrecimiento, de destrucción de conquistas y de ausencia de expectativas de mejora a los ciudadanos. Ante un envite de esta naturaleza, el Gobierno de España tiene que dar una respuesta, pensando no tanto en el Gobierno de Cataluña, sino en la sociedad catalana, que lo necesita y que lo merece. Una respuesta que pase en primer lugar por la claridad. A favor del derecho a decidir estamos todos. En una sociedad democrática estamos continuamente decidiendo cosas. Decidimos quién nos gobierna, decidimos qué leyes nos rigen, decidimos dónde se destinan los recursos públicos, qué priorizamos. Ahora bien, sin engaños, ¿decidir qué? ¿Decidir la independencia de Cataluña? Ese derecho no existe en ninguna constitución del mundo. Y a ese pretendido derecho a decidir nos oponemos como nos opondríamos a que una mayoría, si es que existiera en un momento dado, pudiera privar de su nacionalidad a un gran número de ciudadanos que quieren, que desean seguir siendo españoles. Yo he estado en Cataluña y he visto como miles de ciudadanos de origen andaluz se sienten plenamente identificados con dos identidades, la catalana y la española. Y lo viven con naturalidad y les supone un desgarro tener que decidir si son catalanes o son españoles. Y eso que he vivido con ciudadanos de origen andaluz, estoy segura que sucede con la inmensa mayoría de los ciudadanos en Cataluña, tengan el origen que tengan. Lo diré claramente. Creo que el independentismo catalán está aprovechando el sufrimiento de muchos ciudadanos, causado además por la crisis y por las recetas neoliberales, para encauzar ese descontento hacia una aspiración, la del independentismo, que hace tan solo unos años era minoritaria. Y que si somos capaces de restablecer el diálogo, los cauces de diálogo correctos y necesarios, volverá a ser minoritaria. Una respuesta que debe pasar necesariamente por la reforma de la Constitución. Los que hemos defendido siempre la Constitución de forma coherente y permanente, sabemos muy bien que ninguna Constitución es intocable y que tiene que saber recoger las demandas de la sociedad. Y la sociedad española ha cambiado bastante en las últimas 3 décadas. Una reforma que ha de ser coherente, seria y rigurosa. Realista, además, con el momento histórico que estamos viviendo y que tiene que reconocer la singularidad de comunidades que tienen identidad bien diferenciada, una identidad propia, pero que tiene que garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan. Quiero decirles que desde Andalucía estamos dispuestos y el Gobierno andaluz está dispuesto a contribuir en esa tarea, a arrimar el hombro, decimos en mi tierra. Y puedo asegurarles que, al igual que ocurrió en otros momentos decisivos de la historia, Andalucía sabrá jugar su papel equilibrador. Será respetuoso con las identidades de cada uno, pero será también garantista en esa igualdad entre todos los ciudadanos de nuestro país. Desde Andalucía defendemos la unidad de España sin ninguna duda. Lo hacemos y personalmente lo hacemos y yo creo, estoy convencida, que España es un proyecto nacional con gran futuro. Y porque somos españoles y porque queremos seguir siendo españoles, creemos que tenemos que poner todos los medios para que todos los ciudadanos y ciudadanas en este país puedan reconocerse, puedan sentirse cómodos y puedan sentirse integrados en un proyecto común. Ese proyecto que decía tiene futuro y que es España. Pero con la misma
claridad les digo que esa no es la única realidad que tenemos que tener en cuenta. Si alguien tiene la tentación de intentar resolver el problema planteado en Cataluña por la vía de reconocer la singularidad al mismo tiempo que atenta contra las autonomías, especialmente Andalucía, en eso nos tendrá enfrente. Y donde hoy solo tenemos un problema, pasaríamos a tener dos. Ni lo necesita Cataluña, ni lo aceptaría Andalucía, ni le convendría a España. Pensar que de esta situación saldremos retrocediendo al centralismo es tan ilusorio como aquellos que piensan en estos momentos que el independentismo es la solución al drama que están sufriendo miles de ciudadanos en Cataluña. Necesitamos, pues, renovar el pacto constitucional para que se garanticen mejor los derechos de los españoles, los derechos también a la salud y a la educación pública y de calidad, la asistencia social y que se dé lugar a un nuevo modelo de convivencia que reconozca y que respete la pluralidad de este país. Una pluralidad que ha de encontrar nuevos cauces y nuevas formas de integrarse con comodidad en ese proyecto común del que les hablaba y que al mismo tiempo evite que cualquier privilegio dificulte la solidaridad entre territorios y la igualdad de oportunidades en nuestro país. Estimados amigos y amigas, pertenezco a una generación de españoles que no votó la Constitución, porque no teníamos edad para hacerlo. Creo que nuestra responsabilidad ofrecerle a esos casi 2/3 de la ciudadanía española la posibilidad de sentirse protagonistas del tiempo que les ha tocado vivir, igual que sucedió con la generación que protagonizó la transición en España. Y soy socialista. Estoy orgullosa de formar parte de un partido que ha sido esencial en este último tercio del siglo democrático en España. Esencial y decisivo, porque ha permitido lograr la mayoría de las cosas que valen la pena, de las cosas que queremos conservar. Los derechos civiles, los derechos sociales, la democracia, el autogobierno, en definitiva, la modernización de España. Por eso les decía al principio que estamos obligados a estar a la altura de los retos de un nuevo tiempo. Si lo conseguimos, si trazamos el nuevo horizonte de convivencia y de progreso para los próximos 30 años, si lo hacemos, habremos cumplido con nuestra obligación, pero sobre todo estaremos dando ilusión y esperanza a un país que lo necesita, pero que sobre todo lo merece. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Manuel, por haberla presentado. Comenzamos las preguntas, que, como podía imaginar, son muchas. La primera, ¿qué opinión le merecen los presupuestos generales del Estado y cómo tratan a Andalucía? También el profesor Osuna, de la Universidad de Sevilla, dice: a la luz del nuevo proyecto de presupuestos y en aras a un desarrollo del Estado federal, ¿cree llegado el momento de que Andalucía lidere la urgente reforma de la distribución de los ingresos en nuestro país? Bueno, yo creo que lo he dicho con claridad. Creo que otros presupuestos son posibles y eran necesarios otros presupuestos. Eran necesarios para la recuperación económica y eran necesarios para crear empleo. El mejor instrumento que tiene un gobierno para incidir en la economía es su presupuesto. Y ahí es donde se refleja cuál es la receta. Y estos presupuestos no han respondido a Andalucía. Este es el último año de los 7 años donde se tenía que determinar la inversión que el Estado adeuda todavía a Andalucía. No solo no se ha cumplido con Andalucía, se han buscado subterfugios para dar cifras que no son reales, se ha incumplido con esos 7 años y lo peor es que ni siquiera el Gobierno ha querido sentarse a hablar.
porque cuando nos sentamos a hablar puede que no estemos de acuerdo en las cosas, pero tenemos la oportunidad al menos de debatir y de confrontar. Y yo sí creo que es el momento de impulsar la redistribución de los ingresos en nuestro país. Una de las iniciativas que voy a llevar al presidente del Gobierno la próxima semana va a ser que ponga en marcha cuanto antes el grupo de trabajo que permita redefinir el modelo de financiación. Nosotros queremos participar y queremos hacerlo de verdad. No es justo que se suba la presión fiscal en este país, que se suba el IVA y que no se comparta con las comunidades autónomas. No es justo que las comunidades autónomas no recibamos aquello que nos corresponde y no es justo que los ciudadanos estén haciendo un esfuerzo por encima de sus posibilidades y la renta indirecta, que es la que genera fundamentalmente las comunidades autónomas a través de la educación, la sanidad y la dependencia, se les esté recortando por la vía de recortarnos los ingresos. Por eso creo que eso urge, que el Gobierno de España debe de ponerlo en marcha cuanto antes, ya no solo el análisis que se comprometió en la conferencia de presidentes a analizar la aplicación, que como he dicho antes no está siendo correcta, sino ese nuevo modelo de financiación que responda a las necesidades que en estos momentos tenemos las distintas comunidades autónomas. Gemma Huesca, de Europa Press, le pregunta si cumplirá Andalucía el objetivo del déficit del 1,58%. ¿Qué le parece que Hacienda advierta de que cortará subvenciones a las autonomías que no cumplan con el techo de gasto fijado? Bueno, primero no ha cumplido el Gobierno, que en la conferencia de presidentes acordó también un reparto del objetivo del déficit más equitativo y más justo, y que lo haría en los próximos meses. Entonces, aquí quien no ha cumplido es el Gobierno. Y nosotros somos una comunidad autónoma cumplidora, que estamos haciendo un esfuerzo importante, pero al mismo tiempo que hacemos ese esfuerzo, estamos contrastando. Y eso entiendo que nos sitúa como testigo incómodo de determinadas decisiones y determinados recortes. Hombre, no creo que la amenaza a las comunidades autónomas sea el mejor instrumento de interlocución y de cooperación leal entre administraciones. Espero que ese planteamiento lo reconsidere el Gobierno de España y volvamos al cauce lógico que tienen que tener las administraciones siempre, pero especialmente en un momento de dificultad, que es la lealtad institucional y la cooperación. Antonio de la Fuente le pregunta qué valoración hace usted de la reforma local, si sigue pensando que se pierde una oportunidad de acabar con las diputaciones provinciales como propuso el Partido Socialista. ¿Qué le parecen aspectos de la reforma como la financiación, la autonomía municipal, la separación de competencias de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas? Bueno, en primer lugar, lo dije en su momento, yo no compartía la supresión de las diputaciones. Y creo que la reforma local está siendo injusta. A este país no le sobra democracia, le sobra burocracia. Y este país, si algo han permitido los ayuntamientos y la política local, es la cohesión social y territorial. Y lo digo en una tierra como la mía, donde esos 8,5 millones de ciudadanos viven en algo menos de 800 municipios. Por lo tanto, creo que cuando se gestiona bien, el poder local, la administración local, garantiza la igualdad de oportunidades y además cohesiona social y territorialmente, en este caso, mi tierra, Andalucía. Entonces, no la comparto. Creo que estamos reduciendo en democracia y además lo estamos haciendo, el objetivo no es ese. El objetivo es poner aquello que es rentable en la administración local, los servicios públicos que son rentables, en manos de lo privado. Y lo digo con tanta claridad porque vamos a situar a las diputaciones con una bolsa de competencias que van a ser incapaces de gestionar y que van a tener la obligación de externalizar y de privatizar. Y ante eso, esa tentación inicial que es darle agilidad a las diputaciones, pues al contrario, las vamos a meter en cuellos de botella, en embudos que no van a ser capaces de gestionar. Si lo que se quiere es eso, pues que se diga, que lo que se pretende es privatizar servicios públicos locales que son rentables. Si, en cambio, lo que se pretende es agilizar la administración, creo que lo que este país hubiera necesitado era un acuerdo entre todas las administraciones para determinar qué competencias estamos prestando cada una de nosotras, qué competencias está prestando el Estado, qué competencias están prestando las comunidades autónomas y qué competencias están prestándose desde lo local. Evitar duplicidades, mejorar la cooperación y, con naturalidad, hacerse cargo ya de esa reforma de la función pública que durante tantos años estamos escuchando en este país.
Alicia Fuertes, ¿sigue usted decidida a mantenerse en su postura contra el copago sanitario impuesto por el Gobierno de Rajoy? ¿Qué le parece la medida anunciada por la ministra Mato sobre que en los hospitales pronto se venderán medicamentos a los pacientes no hospitalizados? Yo he entendido los 3 recursos a la subasta de medicamentos con la decisión que en los últimos días de tapadillo planteó el Gobierno de España y que tuvimos conocimiento las comunidades autónomas a través del BOE. Creo que esa no es la manera de relacionarse con las comunidades autónomas. Y lo entendí en ese momento. Entendí ese recurso continuado a que en Andalucía hubiera un camino distinto y que las grandes industrias farmacéuticas dejaran de ganar un poquito en estos momentos, que han ganado mucho y podrán volver a ganarlo, y que no sean los ciudadanos, a espaldas de los ciudadanos, quienes tengan que soportar el coste de esta crisis. Y digo que lo he entendido cuando he visto una medida que creo que tiene crueldad, que es intentar cargar sobre enfermos crónicos de cáncer o de esclerosis múltiple, como hacía referencia antes, un tratamiento que además no tienen más remedio que seguir manteniendo. Creo que ese no es el camino. Y esas serán de las decisiones que al final van a cambiar el modelo de convivencia y el modelo social de este país cuando acabe la crisis. Y esas a las que me resisto, lógicamente, y a las que se resiste el Gobierno de Andalucía. El presidente de Atlantic Cooper, Javier Targueta, dice: la industria es importante en Andalucía, pero en términos relativos es inferior a la media nacional, 11% frente al 16%, y muy inferior a regiones con bajo paro, como es el País Vasco, 13% de paro frente al 30% en Andalucía. ¿Piensa en la industria como elemento clave de la economía en Andalucía? José Joaquín García, en este mismo sentido, le pregunta por qué no una Consejería de Industria con peso en el Consejo de Gobierno. Bueno, en primer lugar, nosotros es cierto que tenemos un tejido industrial débil y es cierto también que tenemos un tejido empresarial, y aquí me acompaña en el día de hoy el presidente de la patronal andaluza, donde el 92% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Por eso decía que hay cosas que tenemos que cambiar y tenemos que replantear nuestro modelo productivo. Tenemos sectores de arrastre con capacidad de crecimiento económico. Esta semana mismo hemos sido noticia por nuestro sector aeronáutico. Tenemos una capacidad importante de crecimiento en el sector agroalimentario, que nos está permitiendo en estos momentos también ser la primera comunidad autónoma exportadora en España, y con capacidad de seguir innovando y de seguir creciendo, y otros sectores que pueden ser sectores de arrastre y emergentes que por determinadas decisiones del Gobierno de España se están viendo lastrados, como es el sector de las energías renovables. Hay capacidad de crecimiento, hay, igual que lo hay en otros sectores tradicionales donde lo hemos sido, como el sector turístico, que nos ha permitido que este año Andalucía ha arrojado los mejores datos de turismo nacional, fundamentalmente, del resto de España. Pero es lógico, y hay que reconocer que tenemos una tasa de desempleo insoportable, una tasa de desempleo elevadísima. Yo soy consciente, además, que el empleo, y no me cansaré de repetirlo, lo tienen que crear las empresas, pero la Administración tiene que poner la agilidad y los instrumentos necesarios para que ese empleo pueda crearse y esas empresas puedan invertir, innovar y hacerlo con agilidad en unos momentos de mucha dificultad como este. Luis Crespo, enlazando con lo que usted ha dicho antes, dice: las energías renovables y en concreto la termosolar eran una de las esperanzas de convergencia de las regiones del sur en relación con la industrialización de las que se privó durante décadas. ¿Qué piensa sobre las medidas recientes del Gobierno contra este sector? Y Juan José Rojo le pregunta más concretamente: ¿impugnará la Comunidad de Andalucía ante el Constitucional la última reforma eléctrica? Bueno, creo que le he contestado a la primera pregunta con anterioridad. Lo que sí me preocupa es que al final me pregunta si recurriremos al Tribunal Constitucional. Al final estamos utilizando el Tribunal Constitucional como un elemento de confrontación entre los gobiernos. Está perdiendo la utilidad y el objetivo con el que se creó. Y creo que tenemos que replantearnos si al final eso es lo que queremos que sea el Tribunal Constitucional. Yo creo que no. Yo creo que no. Y lamentablemente son muchos, a veces, las comunidades autónomas, pero muchas más el Gobierno de España, las estadísticas están ahí y lo puedo demostrar, que estamos recurriendo decisiones, en algunos casos, que son decisiones puramente ideológicas, que no responden a una duda real sobre si el texto que se aprueba en las comunidades autónomas es constitucional o no, pero sí incómodo para el Gobierno, en este caso el Gobierno central,
que encuentra contraste en las decisiones del Gobierno andaluz. Ainara Eguezurraga, de Antena 3, de Onda Cero, Bárbara Ruiz, y desde Intereconomía Televisión le preguntan: Escuelas Católicas de Andalucía denuncia hostigamiento a los profesores de religión para que no vigilen a los estudiantes en el recreo. ¿Es cierto? ¿Le consta? Y en ese caso, ¿por qué? Me sorprende la pregunta. Pues son tres. Mire, los profesores de religión en Andalucía los elige la Iglesia y, lógicamente, no pueden ejercer funciones de tutoría que ejercen profesores que han accedido a través de pruebas de mérito y capacidad. Es evidente, y creo que pretender hacer otra cosa sería anómalo y, además, creo que incluso eso sí podría ser recurrido constitucionalmente, porque rompería los criterios de mérito y capacidad. Le dice por aquí, ole, ole. ¿Pagará la Junta la extra a los funcionarios? Miren, no va a haber medidas adicionales. Está aquí la consejera de Hacienda y el vicepresidente del Gobierno. No va a haber medidas adicionales ni nuevos recortes a los funcionarios públicos, a los empleados públicos en Andalucía. Yo creo que el coste de esta crisis, lamentablemente, lo han sufrido, y de qué manera, fundamentalmente los empleados públicos y todos los asalariados por cuenta ajena. Y además se ha buscado más ese aumento inmediato de los ingresos subiendo la presión fiscal que luchando contra el fraude, y lo que provocaba, lógicamente, es más evasión fiscal. Juanma Romero dice: usted gobierna gracias al apoyo de Izquierda Unida. ¿Cree que esa experiencia de gobierno con IU es exportable al Gobierno central? Está con nosotros don Diego Valderas, vicepresidente. Bueno, yo le puedo hablar por mi experiencia desde el Gobierno andaluz y como socialista. Lógicamente, a Izquierda Unida tendrán que preguntarle. Y mi experiencia, digo, desde Andalucía, porque está aquí el secretario general de los socialistas de España. Yo creo que sí, si encontramos un marco común, si encontramos un programa de acuerdo común. Hay una realidad, que el Partido Socialista es un partido con vocación europea, aunque en estos momentos no se encuentre cómoda con una Europa que mira más a los mercados que a las personas. Pero nosotros tenemos una clara vocación europea. Si ese marco común se encuentra, pues yo creo que serán los partidos políticos los que los determinen. En Andalucía funciona bien. Hay un gobierno sólido, cohesionado, con una voz única y que ha encontrado ese equilibrio de situar los intereses de Andalucía, la creación de empleo, el proteger a las personas por encima de cualquier rentabilidad política de ambas fuerzas. Varias preguntas relacionadas en algunos casos. Carlos Domínguez dice: ¿cree que después de la Conferencia Federal del PSOE en noviembre sería oportuno un congreso del Partido Socialista andaluz para marcar una nueva etapa para reforzar el partido, incluyendo su elección como secretaria general de los socialistas andaluces? ¿De qué depende? ¿De que el presidente Griñán decida concentrarse en su trabajo en el Senado de España y ponga a disposición del partido su escaño en el Parlamento andaluz? Carlos Castro dice: usted no oculta que aspira a que el Partido Socialista andaluz tenga un mayor peso en la federal del partido. ¿A qué momento aguarda para plantearlo, para apretar, entre comillas, las tuercas? ¿No cree que los electores del PSOE, no solo los militantes, están deseando que se despejen las dudas sobre la continuidad del señor Rubalcaba y que se construya una imagen y un liderazgo fuertes que aprovechen el declive del Partido Popular? Bueno, voy a contestar a todo. Comienzo por la primera pregunta. La Conferencia Federal del Partido Socialista nada tiene que ver con el Congreso de los Socialistas Andaluces. Son dos elementos distintos, dos escenarios distintos que no tienen nada que ver, porque además se han producido en dos situaciones distintas. En un lado, fruto de un congreso en enero del pasado año en Sevilla, donde se mandató a esa conferencia, que yo creo que puede ser una oportunidad para el Partido Socialista de modernizarse, de abrirse, de que los ciudadanos se reencuentren con nosotros, que vuelvan a escucharnos porque deseen mirarnos, que en muchos casos no nos escuchan porque ni nos ven, y creo que esa oportunidad la tenemos en la conferencia de noviembre. Y el Congreso de Andalucía
no se preocupe que lo haremos. Tanto el secretario general como yo lo hemos hablado y lo haremos cuando entendamos que es el momento más adecuado, que esté en sintonía con las necesidades de Andalucía. Para mí lo más importante es Andalucía y después el Partido Socialista. Entonces no tendremos ningún problema, lo hemos hablado y permítanme que sea él, el secretario general, el que lo anuncie en los órganos del partido correspondiente. Señor Griñán, sobre su escaño, anunciarlo usted ahora? Hoy, con su permiso, la invitada soy hoy y otro día invitan al señor Griñán y al señor Rubalcaba y le consultan aquello que... Sobre su escaño, pues creo es que el propio posesivo que lo acompaña lo justifica, es su escaño y tendrá que ser él el que crea en qué momento debe permanecer, en qué momento debe abandonar el Parlamento o si, en cambio, para Andalucía es mejor que permanezca dentro de la Cámara. Sobre el mayor peso y las tuercas, bueno, yo sé que tengo fama de mujer dura, en algunos momentos implacable, en temas como la corrupción lo soy y lo voy a ser y lo irá comprobando. Pero lo que creo que el peso que necesita el Partido Socialista de Andalucía, la fuerza que necesita, es en cuestiones que son trascendentales para la convivencia y para nuestro modelo territorial, como la que he planteado hoy aquí. En algunos momentos, en las últimas semanas, me decían, ¿habla usted en exceso del problema catalán? Digo, porque estoy acostumbrada de que cuando hay acuerdos de trastienda, cuando hay acuerdos secretos, siempre los solemos pagar los mismos y tradicionalmente los andaluces. Ahí creo que nosotros podemos fortalecer la posición en el Partido Socialista. Y hay otros debates, he hecho referencia a las pensiones, el modelo de financiación, el modelo, la presión fiscal en este país, que habrá que abordarla, que el Gobierno ha dicho que lo vamos a abordar en la próxima primavera y tendremos que analizar en profundidad si verdaderamente existe progresividad fiscal o no, o se está cargando las espaldas de las clases medias trabajadoras. Y sobre la última pregunta, sobre el Congreso del PSOE, el liderazgo del Partido Socialista, nosotros hemos realizado un congreso hace año y pico aproximadamente, donde elegimos al secretario general de los socialistas y elegimos a Alfredo Pérez Rubalcaba, es nuestro secretario general y, lógicamente, vamos a reforzar la posición del partido porque entendemos que el Partido Socialista es fundamental y necesario en lo que he dicho antes, en los logros conseguidos, en el alcance de los derechos sociales, en esa modernización de este país que, si me lo permite, a mí me recuerda a la figura de Felipe González. Esa modernización de este país tiene nombre y apellido. Y cuando llegue el momento de decidir cuál es el liderazgo social, pues tendrán que ser el secretario general, si manifiesta su intención o no de presentarse, y aquellos compañeros y compañeras que lo deseen, quienes tendrán que hacerlo. Y en ese momento, pues todos y todas decidiremos qué es lo que este país necesita y qué es lo mejor que le podemos ofrecer los socialistas. Don Felipe González dijo en este foro hace unos días: la independencia de Cataluña es imposible. Repito, imposible. ¿Usted sería tan tajante o es mejor tomar medidas para enomanar a Cataluña, como dijo doña Esperanza Aguirre? ¿No piensa usted que los españoles requieren fervientemente que el Partido Popular y el PSOE alcancen un acuerdo para presentar una postura única y fuerte, abriendo un paréntesis para iniciar un proceso previo a la reforma de la Constitución en la que Cataluña tenga un encaje en España? Le preguntan también si cree usted que se debería suspender la autonomía de Cataluña si Artur Mas insiste en la voluntad de convocar una consulta y si comparte la petición hecha en este sentido por don Juan Alberto Belloc. Bueno, lo primero, no entiendo por qué me pregunta un acuerdo solo del Partido Popular y del Partido Socialista y me evoca el 78. Porque si algo se consiguió en el 78 fue que muchos partidos, muchos dirigentes en ese momento renunciaron a parte de lo que creían por buscar el entendimiento y por buscar el bien de este país. Y lo hicieron todo. Lo hizo el Partido Socialista, lo hizo la derecha española, lo hizo el Partido Comunista, lo hicieron los nacionalistas, que renunciaron también a parte de sus aspiraciones, y hemos podido llegar hasta aquí. Por eso me parece tacaño que me plantee ese acuerdo solo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Felipe dijo que le parecía imposible. Yo he dicho con claridad, primero, el por qué hemos llegado hasta aquí, en el que parte de culpa hemos tenido todos, y que creo que tiene que ser la fórmula para solucionar una realidad que está allí
y ante la que ni se pueden cerrar los ojos, ni el presidente del Gobierno puede eludir su responsabilidad de liderar la salida. Y creo que cuanto antes desmontemos la trampa del derecho a decidir qué, va a ser mucho más fácil la salida. Si con claridad decimos la realidad, que algunos pretenden decidir por todos, que quieren romper la unidad de este país, pues que no vamos a estar de acuerdo en eso. Y creo que muchos que hoy se ven atrapados en ese independentismo radical que no responde a la realidad de las aspiraciones personales de muchos que salieron a la calle por desasosiego, podremos reconducirlo. Pero las posiciones no pueden ser ni extremistas ni carentes de diálogo. Creo que debemos de aprender de los errores y eso nos tiene que marcar una salida distinta. Pero sí, yo no concibo la ruptura de la unidad de España y creo, y lo reitero, que España es un proyecto nacional con mucho futuro. Soraya Gallego dice, muchos analistas resaltan que usted es una corredora de fondo y una desbloqueadora de conflictos. ¿Espera poder llegar a acuerdos con el Partido Popular Andaluz para desatascar asuntos pendientes como los nombramientos de director o directora general de Radio Televisión Andaluza, del Defensor del Pueblo o defensora y de la presidenta o presidente de la Federación Andaluza de Municipios? Permítame una sola corrección. Ya hemos llegado a un acuerdo para el Defensor del Pueblo. Tenemos un nuevo Defensor del Pueblo desde el pasado verano, fruto del consenso de las 3 fuerzas políticas de la Cámara. Me tomo como un halago lo de desbloqueadora de conflictos. Creo que es de las cosas, insisto, más positivas que he escuchado en las últimas semanas en las que no he tenido ni un minuto de tregua en la llegada al Gobierno. Yo lo voy a intentar y estoy convencida que es lo que los ciudadanos merecen y esperan de nosotros. Tenemos que sacar a la política, lo decía antes, de la trinchera. Mientras estemos en la trinchera pensando cómo sacamos rentabilidad, irán incrementándose el porcentaje de ciudadanos que no se sienten identificados ni representados por nadie. Entonces, cuanto antes lleguemos a acuerdos, cuanto antes evitemos el secuestro de las instituciones, cuanto antes seamos capaces de comportarnos como lo que somos, los representantes legítimos de los ciudadanos, estaremos a la altura de lo que la gente espera de nosotros y empezaremos a invertir esa estadística que tanto también nos avergüenza. El Partido Popular Andaluz proyecta una conferencia del partido en Córdoba, con Rajoy al frente, en unas semanas, y en la que se podría nombrar al candidato de la formación a la presidencia de la Junta. ¿Está usted preparada para un rearme del Partido Popular en Andalucía? Miren, mi anterior pregunta ha sido generosa y ahora le explicaré por qué. Porque no he dicho que para llegar a acuerdos tengo que tener un líder claro de la oposición. Ahora, si me repregunta, tengo que entrar en ello. Evidentemente, cuanto antes. Cuanto antes el Partido Popular en Andalucía se normalice, mejor para la política en Andalucía. Porque van a tener un liderazgo sólido y un interlocutor válido con el que el Gobierno pueda llegar a acuerdos. Decía que antes he sido generosa porque creo que no me corresponde a mí entrar en cuestiones internas de otros partidos y no me corresponde a mí tampoco decirle al Partido Popular cuándo debe o no debe elegir a su candidato o candidata, ni cómo debe de hacerlo. En el caso del Partido Socialista sí tuve que sufrir que todo el mundo opinaba de cómo lo hacíamos. Incluso algunos llegaron a decir que la elección fue fruto del dedazo de 20.000 hombres y mujeres que formaban parte, 22.000 hombres y mujeres que formaban parte del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Popular lo tiene más fácil. Creo que directamente Rajoy lo puede decidir cuando lo desee. Rodrigo Ponce, de Colpisa, volviendo a algunos de los temas ya tratados, le pregunta cuáles son las líneas rojas para que la Junta de Andalucía no esté dispuesta a que se traspasen en la propuesta de reforma constitucional que apoya el señor Rubalcaba. Bueno, creo que hay una que resume todas las demás. La igualdad de los ciudadanos, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan. Y sobre esa cabe todo. Cuando se garantiza la igualdad, se está diciendo que la singularidad y el reconocimiento de la pluralidad no va a favorecer las desigualdades. Hay cosas que nos hacen distintas. Hay cultura, lengua, una realidad económica que nos hace distintas. Pero por encima de todo, la línea roja que nosotros defendimos, y Rafael lo sabe,
con fortaleza aquel 28 de febrero, no fue solo la igualdad para los andaluces, defendimos la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Luis Ángel Sanz, de El Mundo, le pregunta qué le parece que la juez Alaya vaya a investigar también el caso del desvío de fondos de la formación UGT de Andalucía, los fondos de formación de UGT en Andalucía. Mire, yo no voy a valorar nunca a un juez, ni el trabajo y la tarea que tenga que valorar, que hacer un juez. Yo le digo lo que yo voy a hacer. Y yo he dado instrucciones a mi Gobierno de que se revisen todos y cada uno de los expedientes que han aparecido en estos días en los medios de comunicación y que se depuren responsabilidades, que se recupere el dinero y que se depuren responsabilidades. Y, lógicamente, la justicia que haga lo que tenga que hacer. Yo sé lo que tiene que hacer un Gobierno y actuar, y eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Ha sido muy importante conocerla. Yo ya la conocía, pero seguramente para muchas de las personas que están hoy con nosotros, muy importante conocerla y saber más importante saber más de su discurso. Estaremos atentos y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias en nombre de las 3 entidades que hacen posible este foro: British Telecom, Asisa y Red Eléctrica de España. Muchísimas gracias por la invitación.